En esta noche vamos a estudiar un tema hermosísimo como los otros temas. Todos los temas que tengan que ver con Cristo son muy hermosos, sin duda. Vamos a estudiar el tema del sacrificio perfecto, del por qué distintas clases de animales, cuál es la razón de los distintos tipos de animales, por qué algunas veces aceptaban cierto animal, por qué otras veces no aceptaban ese animal, en fin. ¿Se escucha un poco mejor ahora sí? Muy bien. Entonces, ¿por qué a veces sacrificaron un becerro? ¿Por qué algunas veces un cordero? ¿Por qué otras veces una vaca? ¿Por qué algunas veces una oveja? En fin, ese es el tema que precisamente nosotros vamos a estudiar en esta noche, sobre el sacrificio perfecto en el santuario. Recuerden ustedes que creo que esta declaración la leímos al comienzo de nuestra semana. En el libro de la Educación, página 120, dice así: el tema central de la Biblia, el tema alrededor del cual se agrupan todos los demás libros, es el tema ¿cuál? Del plan de la redención, la restauración de la imagen de Dios en el alma. La más antigua de todas las profecías, de hecho es la mamá de las profecías. Todas las profecías partieron de Génesis 3:15, cuando Dios le hizo una promesa a Adán y Eva. Y Dios, mirando a la serpiente, le dijo lo siguiente: voy a poner enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente de ella. Tú le herirás en el calcañar, pero ella te aplastará la cabeza. Todas las profecías comienzan en Génesis 3:15, pasan por Génesis 3:15 y terminan en Génesis 3:15. Esta es la profecía más importante de todas las Sagradas Escrituras en cuanto al destino de la humanidad. Es la profecía de la salvación, de la redención, por lo que Cristo haría en la cruz. Ahora, en Génesis 3:21 ya vemos, empezó a cumplirse la profecía, porque cuando Adán y Eva se sintieron desnudos ante la presencia de Dios, ¿qué fue lo que Dios hizo? Dice Génesis 3:21 de que Dios le hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Pues para tomar las túnicas de pieles tuvo que sacrificar a a un par de animales inocentes. Tuvo que sacrificar a esos animalitos inocentes. Dice Apocalipsis 3, el versículo 8, refiriéndose a lo que pasó en Génesis 3:21, que todos los que moraban en la tierra lo adoraron, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero. Y hablando del Cordero dice, el cual fue muerto desde el principio del mundo. Entonces ya sabemos de que fue un cordero lo que Dios sacrificó en el comienzo del mundo, y ese cordero pues ¿a quién representaba? A sacrificio. Hermanos, los israelitas tenían una gran cantidad de ofrendas, muchas ofrendas, y vamos a estudiarlas esta noche. Distintos animales por distintas razones y motivos. La primera ofrenda que se menciona aparece en Éxodo 29:38 y se conoce como el holocausto continuo. Todos los días tenía que sacrificarse un animal. Si ese día no venía ninguna persona del pueblo a pedir perdón de los pecados, no importa. Ese día se sacrificaba un cordero, por eso se le llama el sacrificio continuo. Ese es el famoso continuo. No podía faltar este sacrificio. Dice en el libro de los Hebreos 7:25 que Cristo, hablando de Cristo, que Él ahora puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre de una manera continua para interceder por nosotros. Entonces Cristo es el que representa el holocausto continuo. Había un segundo tipo de ofrenda, según lo dice Éxodo capítulo 30, versículo 12 al 15, que era la ofrenda que se llamaba del rescate. Miren ustedes lo que dice allí, en Mateo capítulo 20, el versículo 28. El Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida, ¿de qué manera? En rescate por muchos. Cuando comenzó la historia del pueblo de Israel, todos los hijos mayores pertenecían a Dios. Y los padres, para conservar a sus hijos, tenían que pagar un rescate. Y entonces quedaban en manos de Dios. Igual pasaba con los animales.
el primer animal que nacía, vamos a decir, de una vaca, pertenecía a Dios. Y si alguien quería ese becerro, o si era un burro, un caballo, tenían que redimirlo, porque los primeros nacidos de todo el ganado pertenecían a Dios, y la gente pagaba por rescatarlos. Y ese es un símbolo de lo que Cristo hizo por nosotros. Cristo nos rescató con un precio muy alto, el precio de su propia vida. Amén. Había un tercer tipo de ofrendas que se llamaban las oblaciones. En Levíticos capítulo 2, versículo 1 al 13 habla de que ellos, por ejemplo, tomaban semillas, harina amasada con aceite, le agregaban incienso y todo eso lo quemaban sobre el altar. Y cuando subía el olor de esa harina untada de aceite, olía como a pan recién hecho. Y la Biblia dice que esos eran ofrendas de olor agradable delante de Dios. Igual era cuando quemaban la grasa de los animales. Era prohibido para el pueblo de Dios comer la grasa. Ellos tenían que sacarle la grasa a todos los animales y esa grasa la quemaban sobre el altar. Pero ustedes se imaginan cómo huele la grasa cuando se está asando, ¿no? Es un olor delicioso. Pues bueno, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 2, nos da a entender que Cristo es representado por esas oblaciones. ¿Por qué? Porque dice, andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. ¿Y cómo dice ahora? Ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, las oblaciones también representaban a Cristo. Había un cuarto tipo de ofrenda que se llamaba la de las primicias. ¿Y qué eran las primicias? Los primeros frutos de las plantas, de los árboles, la primera mies que se recogía, los primeros racimos, el primer trigo que se cosechaba. Bueno, eso se llamaba las primicias. ¿Será que las primicias es un símbolo de Jesús también? Claro que sí, porque miremos lo que dice Primera de Corintios capítulo 15, el versículo 20. Dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. ¿Y qué dice luego? Primicias de los que durmieron es hecho. Así como las plantas brotan de la tierra y dan fruto, pues Cristo un día brotó de la tierra cuando resucitó. Eso es lo que quiere decir brotar de la tierra. Y aunque Él no fue la primera persona que resucitó en la historia de la humanidad, Él es declarado primicia de todos. O sea, aquí la palabra primicia quiere decir el más importante de todos los que resucitaron. Entonces, las primicias también representaban a Cristo Jesús. Un cuarto quinto de ofrenda se llamaba el holocausto por el pecado. Y este sí ya era cuando alguien se equivocaba, iba a pedir perdón al Señor, tenía que presentarse con una ofrenda. Dice en 2 de Corintios 5, 21, que al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. O sea, Cristo es representado por los animales que eran sacrificados por los pecados de las personas. Había un sexto tipo de ofrenda, y se llamaba sacrificios de paz, como lo dice el libro de Levíticos, el capítulo 3. Ahora, ¿será que los sacrificios de paz son un símbolo de Jesús también? Claro que sí, porque miren ustedes lo que nos dice Isaías 53, el versículo 5. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros somos curados. O sea que la ofrenda de la paz también es un símbolo ¿de quién? Es un símbolo de Cristo Jesús. Una séptima ofrenda se llamaba sacrificios por yerro. Levíticos 4. Era cuando una persona por equivocación cometió un pecado. Porque uno puede cometer pecados por equivocación o no. ¿Sí? ¿Sí cometemos pecados por yerro? Claro. Nosotros cometemos pecados sin querer, por yerro. Bueno, ¿será que también los sacrificios por yerro, cuando uno hace algo sin querer, también hay solución o representa a Cristo o no? Claro que sí. Veamos lo que dice el Salmo 19, el versículo 12. ¿Quién podrá entender sus propios errores? A ver, ¿quién? Líbrame, dice, de los que me son
A veces uno pudo haber ofendido a alguien y uno ni se dio cuenta. De pronto uno dijo algo que ofendió personas y uno ni imaginarse que uno querer ofender a la persona. Pero ahí anda la persona enojada con uno y pueden pasar años y la persona sigue enojada hasta que un día se clarifican las cosas. Pero por eso el salmista decía, Señor, y líbrame de los pecados que me son, ¿qué? Ocultos. También para eso la sangre de Cristo sirve. Hay un octavo tipo de sacrificio que se llamaba el sacrificio por el pecado que ya tú lo hacías conscientemente. Los pecados voluntarios. El pecado donde uno ya lo planeó y lo voy a hacer y ¿qué hago? Tengo que hacerlo. Bueno, esos son los pecados voluntarios, lo que se registra en el Levítico 5. Dice la Biblia en 1 de Juan 2, 1 al 3, hijitos míos 1 y 2. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Pero si alguno hubiere pecado, esto ya es un pecado voluntario, ¿o no? La recomendación es que no pequemos. Pero si de pronto alguien en un momento de debilidad comete un pecado consciente que está haciendo algo mal, bueno, la Escritura dice, abogado tenemos para con el Padre, ¿a quién? A Jesucristo el justo. O sea que aún para los pecados voluntarios hay perdón. Y lo provee Cristo el sacrificio. Noveno tipo de ofrenda. ¿Ya llevamos cuántas? 9 ofrendas diferentes. A veces uno se escandaliza porque de pronto piden más de una ofrenda en la iglesia, ¿no? Pero los israelitas llevan aquí ya 9. Expiación y restitución en Levíticos capítulo 6. ¿En qué consistía eso de la expiación y de la restitución? Vamos a decir, yo le mataba el becerrito sin querer al hermano Anselmo, o de pronto por un descuido y negligencia mía le maté un becerro. De acuerdo a la ley, yo tenía que restituir el becerro al hermano y agregarle un quinto más al precio del becerro. Si alguien se robaba algo, tenía que devolver la prenda y agregarle un quinto más. Entonces, eso es lo que llaman los pecados de restitución. Eso debería ser hoy en día para aquellos que le quitan la honra a otras personas, ¿no? ¿Cómo arreglamos el problema, hermano? No hay problema. Pídale perdón a la persona y traiga una ofrenda y agréguele un quinto. ¿Podría ser o no? Pero hermano, mucha gente hoy en día cometemos faltas y nos olvidamos y no restituimos. Pero uno debería restituir. Si yo hago un mal comentario de una persona, pues yo también debería tener el valor para aclarar ante la gente las cosas que yo dije. Eso se llama ofrenda de expiación y restitución. Y esa ofrenda es un símbolo de Jesucristo también. Porque mire lo que dice 2 Corintios 5, 19. Dios estaba en Cristo reconciliando, expiando, restituyendo al mundo y no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. 10ª ofrenda que ellos daban. Se llamaba la ofrenda para los pobres, para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. Todos tenían que dar para eso. Ofrendas para estas personas, para los pobres, ofrenda para los extranjeros, para las viudas y para los huérfanos. Eso lo dice Levítico 19, el versículo 9 y 10. ¿Será que esta ofrenda es símbolo de Jesucristo también? ¿O no? Claro, porque mire lo que dice 2 Corintios 8, 9. Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, por amor a vosotros, se hizo como pobre, siendo rico, para que nosotros con su pobreza fuésemos enriquecidos. O sea que Dios, a través de Cristo, ofrendó para los pobres, ¿o no? Y ofrendó para las viudas y para los extranjeros, porque nosotros éramos extranjeros y ahora Él nos ha dado la ciudadanía de los cielos. Los que hemos sido bautizados ya somos legales, porque ya tenemos papeles del cielo. Si tú no te has bautizado, andas de indocumentado todavía, aunque estés viniendo a la iglesia, ¿o no? Cuando uno se bautiza es que recibe los papeles del cielo. Entonces, esto es una aplicación. Pero ¿no dice la Biblia que somos ciudadanos de los cielos? ¿Y cómo adquiere una persona la ciudadanía de los cielos? ¿Cómo?
entregándose al Señor. Y uno se entrega a través del bautismo. Por eso uno se bautiza, porque quiere empezar a arreglar papeles con el cielo. Por ahí hay que empezar, por ahí hay que empezar. Ofrenda número 11. Eran ofrendas por purificaciones varias. Si un día me salía una llaga por ahí, en algún lado, tenía que ir donde el sacerdote me revisaba la llaga que me salió aquí en un costado, él me la examinaba, me ponía 7 días encerrado en un cuarto especial y a los 7 días volvió y me examinaba. Si se me había curado ya la llaga, entonces yo tenía que traer una ofrenda de gratitud a Dios por haberme quitado la llaga. Y me hacían toda una ceremonia donde me purificaban, etc. Cuando una persona tenía flujo o tenía lepra o cualquier enfermedad que lo excluía de la congregación, todo el tiempo que tuviera la lepra o el flujo estaba afuera. Pero el día que le cesara el flujo o desapareciera el problema, tenía que presentarse ante el sacerdote, no con las manos vacías. Tenía que traer mínimo 2 animales para la expiación, para la purificación. ¿Será que esta ofrenda de las purificaciones varias es un símbolo del sacrificio de Jesús también o no? Claro, porque dice Isaías 53, versículos 4 y 5, ciertamente, ¿qué llevó Él? Nuestras enfermedades, y sufrió nuestros dolores. ¿Y qué más dice? Y por su llaga. Una persona con llaga no podía estar en el templo, no podía estar en la congregación. Entonces Jesucristo tomó mis llagas y Él se hizo inmundo para que yo pudiera tener acceso al Padre, para que yo pudiera ser reintegrado a la sociedad celestial. Eso lo hizo Cristo Jesús. Bueno, hermanos, esas son las 11 ofrendas. ¿Cuántas ofrendas? 11. Aquí en nuestra iglesia, por ejemplo, ¿cuáles ofrendas tenemos? La ofrenda del 13º sábado, la ofrenda para los gastos de la iglesia, que se llama presupuesto combinado. Algunos dan para el fondo de inversión, algunos dan para una vez al año, dan la ofrenda, es cuando cumplen años. Algunos dan ofrenda, algunos contaditos dan ofrenda para la radio. Y algunos dan ofrenda a la escuela sabática y la ofrenda a los niños. Pero ¿saben que no todos están obligados a dar las 7 ofrendas? En Israel estaban obligados, hermanos. En Israel estaban obligados, porque es que todos los días se equivocaban, ¿o no? Todos los días tenían que ponerse en paz con Dios, todos los días se equivocaban, cometían yerros, en fin, hermanos. 11 ofrendas daban, y aquí no estamos hablando de los diezmos ni nada de esas cosas, pero ellos daban ofrendas, muchas ofrendas. ¿Saben, hermanos, que estas ofrendas deberían tener ciertos atributos que tienen que ver con los ministerios de Cristo o con características de Jesús? Por ejemplo, ¿cuándo se ofrecía un macho cabrío? El macho cabrío no lo ofrecía cualquier persona, eran los príncipes. Cuando un gobernante cometía un pecado, ahí no le aceptaban una ovejita, un corderito, no. Tienes que traer un ¿qué? Un macho cabrío. El macho cabrío era ofrecido por los príncipes. Entonces, ¿a quién representa el macho cabrío? A Jesús, ¿el qué? El príncipe de los ejércitos celestiales. Dice Isaías 9:6, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, el principado es sobre su hombro y se llamará su nombre como admirable, consejero, Dios fuerte y como príncipe de paz. Isaías, el capítulo 9, el versículo 6. A veces no era un macho cabrío, sino que era un becerro. ¿Quiénes eran los únicos que podían ofrecer un becerro? Solo los sacerdotes. Los sacerdotes. Entonces, ¿a quién representa el becerro? A Jesús como sacerdote. El carnero representa a Cristo como príncipe. El becerro presenta a Cristo como sacerdote, porque Cristo son esas dos cosas, es príncipe y es sacerdote. Dice Hebreos capítulo 7, versículo 17, de que Jesucristo es sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec. Eso es lo que está diciendo. Había otro tipo de animal que se ofrecía, y era el corderito.
El corderito lo ofrecía a la gente del pueblo, gente común y corriente. Pues Jesús se hizo común y corriente, ¿o no? Jesús se hizo como una persona común y corriente, y ese era el animal que se utilizaba para expiación de los pecados del pueblo. Por eso es que su primo Juan Bautista, cuando presentó a Cristo a la gente, dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Maravilloso, ¿no? Cuando la persona era muy pobre, demasiado pobre, que no tenía para comprarse una ovejita, un cordero, entonces le permitían que consiguiera 2 palominos o 2 tórtolas. Eran animalitos que agarraban ¿en dónde? En los árboles, en los nidos. O sea que Dios hizo provisión para todos. ¿Qué representarán los palominos y las tórtolas? ¿A quién representan? A los pobres. ¿Y tiene que ver con Jesús? Claro, hace rato leímos el versículo, ¿o no? ¿Sí lo leímos el versículo? Bueno, en Lucas 2:22 dice que cuando, ese no lo habíamos leído, pero leímos el texto donde decía en 2 de Corintios que Cristo, siendo rico, se hizo ¿qué? Pobre. ¿Y cómo sabemos que Jesucristo era pobre? Literalmente fue pobre, era pobre. Porque cuando al niño Jesús lo fueron a presentar al templo, dice en Lucas 2:22, que cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor y para ofrecer conforme a lo que se dice en la ley del Señor, un par de tórtolas o 2 palominos. Entonces, eso solamente los pobres lo hacían. Esta es una prueba de que Jesucristo era pobre literalmente. Se hizo pobre siendo muy rico. Y saben algo muy interesante, hay un himno que nosotros cantamos que se llama Huye cual ave a su monte. ¿Sí lo han cantado? Lo hemos cantado. Es un himno muy bonito. Ese himno está basado en una ceremonia que ellos tenían. Cuando una persona se curaba de la lepra, tenía que presentarse delante del sumo sacerdote, y dentro de la ofrenda que traían el par de tórtolas, los palominos. El sacerdote tomaba una paloma viva y ellos tenían como una canaleta que traía agua sobre un receptáculo, y entonces el agua luego salía por otro lado, aguas corrientes. Agarraban al animalito, a la paloma viva, y la sumergían en el agua y la partían, la sacrificaban. Y entonces al sacrificar la paloma que quedaba dentro del agua, se mezclaba el agua con la sangre, y con esa agua sangre salpicaban a la persona que estaba purificando. Y cuando lo salpicaban, ese era el acto ya máximo donde lo declaraban limpio y puro. Pero ¿por qué 2 palomas? Porque la otra paloma la tenía lista en la otra mano. Tan pronto metían la paloma y la paloma se moría, metían la otra paloma viva, pero esa no la mataban, sino que la metían y rapidito la soltaban. Entonces la impresión que daba era que la paloma que había muerto, que había sido sepultada en el agua, ahora salía ¿qué? Libre, y huía hacia los montes. De ahí viene el canto, huye cual ave hacia el monte, símbolo de la liberación que uno tiene en Cristo Jesús. ¿No le parece linda la figura? Tremenda figura. Esas palomas eran un símbolo de Jesucristo, el que vino de los cielos y fue sacrificado, pero gracias a Dios resucitó y regresó al Monte Santo, regresó a los cielos. Eso fue lo que pasó precisamente con Jesucristo, que se hizo pobre, que fue humillado, viniendo de los cielos fue sacrificado, pero luego resucitó y regresó a los cielos. Él es la paloma que huye hacia el monte. Linda la comparación, ¿no? Bueno, mis hermanos. Ahora, otra de las características con todos los animales que sacrificaban era que la condición era que si un príncipe, ¿qué era lo que traían los príncipes? Un macho cabrío. Si era un sacerdote, ¿qué traía? Un becerro. Si era alguien del pueblo, un cordero. El requisito, habían varios requisitos. Número 1, el animal tenía que ser traído a la puerta
del tabernáculo. Y ahí en la puerta del tabernáculo venía la persona con su animal y allí lo sacrificaban en la puerta. ¿Por qué en la puerta? Porque nosotros sabemos que por causa del pecado hubo una separación entre Dios y el hombre. Se cerró la puerta de acceso al hombre. De hecho, cuando Adán y Eva fueron expulsados del Edén, pusieron un ángel con una espada de fuego para impedir el regreso del hombre al Edén. Pero al venir Cristo Jesús, fue sacrificado en la puerta. Y gracias a su sacrificio en la puerta, ahora podemos entrar al reino de los cielos. Eso es lo que significa el sacrificio en la puerta. Así como se puso una espada de fuego para impedir el acceso del hombre a Dios, ahora Cristo es muerto y con su muerte tenemos entrada fácil al reino de los cielos. Tremenda comparación, ¿o no? Tremenda figura. Cristo es la puerta de acceso al trono de la gracia. Como dice San Juan 19, él dijo, yo soy la puerta de las ovejas. Y como él dice más adelante en otra parte, dice, nadie viene al Padre sino por ¿quién? Por mí. O como dice en el libro de los Hebreos capítulo 10, versículo 19, que ahorita ya no hay un velo. El velo del santuario es la carne de Cristo, es su cuerpo. Y gracias a su cuerpo traspasado, nosotros tenemos acceso al Padre. La segunda cosa que tenía que hacer la gente, este es el segundo requisito para que las ofrendas valieran, era que la persona que venía tenía que poner junto con el sacerdote las manos sobre la cabeza del animal. Ahí traían, por ejemplo, traían el becerrito inocente, lindo el becerrito, lo traía su dueño, y el becerrito pues se deja agarrar de su dueño. Y ahora en la puerta, antes de matar al animal, la persona ponía sus manos sobre la cabeza y hacía una oración confesando sus pecados. ¿Qué significaba ese acto? Con la oración, confesando los pecados y poniendo las manos sobre la cabeza del animal, le estaba transfiriendo sus pecados al animal. Y ahora yo quedaba libre. Y ahora el pobre animal, ese soy yo ahora. El animal ocupaba mi lugar. Por eso es que en Isaías 53, 5 y 6 dice que el castigo de nuestra paz fue sobre él. ¿Dónde ponía las manos? Sobre la cabeza del animal. Y luego dice, Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso es lo que dice las Escrituras. Bueno, tercera condición o requisito para los sacrificios. Esos animales, dice Levíticos 1:5 y 3:2, debían ser degollados delante de Jehová. ¿Qué quiere decir esa expresión degollados delante de Jehová? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que decía el salmista en el Salmo 51:4. Cada vez que nosotros pecamos, realmente estamos pecando delante de Jehová. Aunque yo lo haga oculto, no importa dónde yo me esconda, es contra Jehová el pecado, porque Él lo ve. No hay nada que sea oculto ante los ojos de nuestro Dios. Dice Salmo 51:4, el rey David decía, contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Dice Isaías 53:10 que Jehová quiso quebrantarlo a Jesús, sujetándolo a padecimiento. Todo esto representa a Jesús. Ahora, quinta condición, ¿no? ¿O sexta? Quinta. Cuarta condición. El sacerdote, una vez que sacrificaban el animal, tomaba en una vasija sangre. Y con la sangre entraba al lugar santo. No al Santísimo, hasta el lugar santo. Y con esa sangre tomaba el dedo y ¿qué? Untaba la sangre y comenzaba a salpicar. ¿Salpicar dónde? Bueno, salpicaba el altar. Primero se salpicaba el altar afuera, Levíticos 1:5. Después iba y untaba la sangre de la víctima que me representaba a mí, salpicaba la sangre en los 4 cuernos del altar de incienso. Y lo tercero que hacía era que el sacerdote arrojaba la sangre sobre el propiciatorio. Pero como había un velo, el velo impedía que la sangre cayera sobre el propio propiciatorio. Bueno, hermanos, eso tiene tremendo significado, ¿no les parece? Tremendo significado.
Esto nos está hablando de la obra de Cristo en la cruz, representada por el altar de sacrificios, la obra de Cristo en el lugar santo, porque salpica su sangre el altar de incienso, y la obra de Cristo en el lugar santísimo, porque salpica el velo del lugar santísimo. Entonces, Cristo en la tierra y en los cielos ofreciendo su sangre, con su sangre salpicando todo, y solamente se purifica con sangre. Amén. Es todo lo que significa. Por eso es que el apóstol San Pablo en Hebreos 9:12 dice que Cristo, no por la sangre de machos cabríos, la de los príncipes, ¿no?, ni de becerros, la de los sacerdotes, sino por su propia sangre, porque Él es macho cabrío y becerro al mismo tiempo. Él es el príncipe y es el sumo sacerdote, el rey y sumo sacerdote. Con su propia sangre entró una vez y para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. La sexta o quinta condición que tenía que hacerse con los sacrificios, que cuando el animal lo sacrificaban, ¿qué hacían con todas las tripas y qué hacían con la piel, con las patas y qué hacían con lo que no se quemaba en el altar o no era comido por los sacerdotes? ¿Qué hacían? Bueno, todo los restos del animal lo sacaban fuera del campamento, lo llevaban fuera del campamento y fuera del campamento lo quemaban todo. ¿Qué representa eso? Eso representa a Cristo Jesús. ¿Por qué? ¿Fue que Cristo fue sacrificado fuera de la ciudad santa o no? Sí. El monte Calvario quedaba fuera de la ciudad santa. La ciudad santa era un símbolo del cielo. Jesucristo fue sacrificado fuera del campamento. Y Cristo, cuando fue muerto en una cruz, Él no tenía derecho a una sepultura entre los judíos. Él tenía que ser arrojado donde arrojaban los cadáveres de los ladrones, de los asesinos, de los guerrilleros, porque en ese tiempo habían guerrillas. Todos los criminales de Estado, los criminales, eran arrojados sin sepultura. Nadie se atrevía a pedir los cuerpos de esas personas para que no los implicaran. Esos cuerpos eran arrojados en el basurero municipal. El basurero quedaba fuera de la ciudad, en un lugar que se llamaba la Gehenna. Ahí viene la famosa Gehenna que menciona la Biblia. La Gehenna era un lugar donde estaban los cadáveres pudriéndose, pero como quemaban basuras al mismo tiempo, pues se podían ver los cuerpos quemándose también allá dentro del basurero. Un espectáculo dantesco. Bueno, por eso es que Cristo, en Lucas 22:42, cuando Cristo está en el huerto de Getsemaní y le dice a su padre, Él ve la copa de la ira de su padre, Él le dice: Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pásala. Tiene que ser que yo beba la copa. Jesús sabía que si bebía la copa, se iba a separar de su Padre. Por primera y única vez. Los que siempre estuvieron unidos, vamos a decir, la divinidad se rompió en la cruz. Los tres siempre han sido uno, pero en la cruz hubo un lapso de tiempo en que los tres no estaban unidos ya. Y fue por culpa de nuestros pecados. Me hago entender un poquito, aunque sea en ese detalle. Por eso Cristo en 3 ocasiones distintas le dijo a su Padre que si no había otra forma de salvar la raza humana, tiene que ser que yo beba la copa de tu ira, tiene que ser que yo me separe de ti. Bueno, dice en Apocalipsis 14, 9 al 10, que un día la gente que no aceptó el sacrificio de Cristo, porque Cristo tomó la copa por nosotros, aquellos que no aceptan a Cristo, un día a ellos les va a tocar tomar la copa. Porque la copa de la ira del Padre se va a derramar al final. ¿Y quiénes la van a beber? Los que no aceptaron que Cristo tomara la copa en su lugar. ¿Claro el concepto? ¿Me hago entender lo que estoy diciendo? Bueno, dice, hermanos, aquí está la prueba de que Jesucristo está representado por los restos del animal que son sacados fuera del campamento, a la Gehenna, como dice Isaías 53:9, se dispuso con los impíos su sepultura. La orden, ¿y qué vamos a hacer cuando bajemos al Cristo, a los otros 2 ladrones? Cuando los bajemos de la cruz, allá los soldados saben qué hay que hacer. Van y los arrojan a la fosa común, una fosa común que había allá a las afueras de la ciudad. ¿Ese era el destino de Jesús?
Pero nosotros sabemos que José de Arimatea reclamó el cuerpo. Y fue con los ricos en su sepultura. Que eso es lo que dice Isaías. Si ustedes leen Isaías 53:9, ahí van a notar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Vamos a buscarlo. Busquemos la cita de Isaías 53, el versículo 9, para que nos demos cuenta de lo que dice allí. Se dispuso con los impíos su sepultura, o sea, la fosa común fuera de la ciudad. Y allá pues le echaban fuego para que quemaran los cuerpos. Se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. ¿Se cumplió con José de Arimatea? Sí, porque José de Arimatea había comprado una buena tumba, como tenía billete el hombre, era rico, y José de Arimatea le cedió su tumba a Jesús. Ahí está el cumplimiento. Mis hermanos, pero tristemente un día, arderán los restos de los enemigos de Dios fuera de la ciudad santa en el lago de fuego. Un día. Qué triste. ¿Toda esta gente se pudo haber salvado o no? Cristo tomó la copa de la ira por ellos, para que ellos no tengan que tomarla. Es triste. Bueno, aquí viene algo muy interesante. Había una fiesta en el año, y de paso, hermanos, en el día de mañana vamos a hablar de la festividad de Israel, que representan las distintas fiestas, y si tenemos que celebrarlas hoy en día o no. Ese es el tema de mañana. Pero había una fiesta que se llamaba la fiesta del Yom Kippur. En ese día ocurría algo muy singular. Tenían que conseguir 2 machos cabríos. ¿2 qué? ¿Y qué representan los machos cabríos? Príncipes. 2 machos cabríos. Tenían que ser del mismo color, ambos perfectos, sin defecto, 2 machos cabríos. Y traían los 2 animalitos y entonces echaban suertes. Este será para Jehová y este para Azazel. ¿Qué representaba eso de Jehová y Azazel? Muy interesante lo que dice la historia. Mis hermanos, o quizás antes de mencionarle eso de las otras ofrendas, el macho cabrío que representaba a Jehová es un símbolo de Jesucristo, porque Jesucristo es el príncipe de los ejércitos celestiales, y ese animal era sacrificado y su sangre se utilizaba para limpiar, ahora sí, definitivamente a todo el pueblo, y para limpiar todo el santuario. El santuario terrenal era todo limpiado con la sangre del macho cabrío que se llamaba por Jehová. Cuando terminaban esa ceremonia de rociar la sangre sobre el pueblo, limpiar el altar, limpiar el velo, limpiarlo todo, con la sangre del macho cabrío por Jehová, el sacerdote salía, ponía las machos sobre el macho cabrío Azazel, le ponía las manos, pero no lo mataba. Ya había una persona que estaba a cargo y esa persona sabía que tenía que llevarse ese animal fuera del campamento, pero no lo mataban. Era llevado al desierto, iban rumbo a un despeñadero y en lo alto de la peña le daban el empujón al animal para que el animal se despeñara y en su caída pereciera. Y te cercioraste de que Azazel murió, y la persona decía, sí, yo me cercioro de que él murió, porque ellos no querían que el animal sobreviviera y después fuera a preñar alguna de las cabras, y entonces iban a ver azazelitos por todos los lados. Entonces ellos se aseguraban que Azazel muriera, que no quedara simiente, que no quedara descendiente de Azazel. Y ese Azazel representa el espíritu de los demonios, el príncipe de todas las tinieblas. Por eso son 2 príncipes. Y nosotros sabemos que Luzbel era perfecto, ¿o no? Dice la Biblia, el profeta Ezequiel e Isaías dice que él era, ¿qué? Perfecto, desde el día que fue creado. Era perfecto. Y ese fue el príncipe que se rebeló contra el otro príncipe en los cielos. Hizo la tremenda batalla en el cielo. Bueno, eso es lo que representan Jehová y Azazel. Pero hablemos ahora de otra característica muy singular de todas las ofrendas. Todos los animales que iban a ser sacrificados tenían que ser ¿cómo? Sin defecto. ¿Qué quiere decir sin defecto? Que no tuvieran un cuerno quebrado, que un testículo, si era un macho, un testículo no fuera a estar magullado, que no tuviera un ojo
esto era tuerto, el animal tenía que ser sin pata quebrada, tenía que ser perfecto el animalito, sin defecto. ¿Será que eso representa a Cristo? Claro, porque Jesucristo, dice Hebreos 4:15, fue tentado en todo, pero fue ¿cómo? Sin pecado. O sea que todos los animales representaban a Cristo, a nadie más sino a Cristo, pero en sus distintos ministerios. Pero aquí hay algo tremendo que uno encuentra en la Biblia. Cuando yo la primera vez encontré esto, me quedé sentado un rato estupefacto, pensando, ¿y qué será esto? Yo no podía entender esto. Porque dice acá en Levítico 22:23, que había una ofrenda que era la ofrenda voluntaria. Esta ya no era ni por pecados, ni por holocausto, ni por yerro, ni de paz, no era ninguna de las 11 ofrendas que ellos tenían. Sino esta era alguien que decía, hoy quiero llevar una ofrenda voluntaria. Si la ofrenda era voluntaria, se aceptaba o un buey o un carnero. Pero se aceptaba que tuviera de más o de menos el animal. Dice, podrás ofrecer un animal con algo de más o con algo de menos, pero podrás ofrecerlo solo como ofrenda voluntaria, pero en pago de voto nunca será acepto. ¿Qué representa eso? Este es el único caso donde aceptaban que el animalito tuviera algo de más o algo de menos. Eso sí, tenía que ser ¿qué? Sin defecto. No podía tener un cuerno roto, no podía tener un ojo fuera, no podía tener un testículo magullado, no podía tener llaga, no podía tener una pata quebrada. Pero ¿cómo es eso que algo de más o algo de menos? Entonces lo que les decía que noche. Puede ser que el animalito, son de 4 patas, ¿no? Tenía de pronto una pata más larga. Entonces el animalito caminaba cojo, pero no era porque tuviera la pata quebrada, sino porque tenía aquí una pata más larga. Pero también puede ser que tuviera una patita más corta. Y entonces era como andando entre ruedas, ¿no? Andando en 3 patas, porque la otra patita era más corta. Lo aceptaban. Pero eso sí lo revisaban completamente bien, que no va a estar magullado, que no tiene la pata corta, que no vaya a ser porque se la partieron y luego se la pegaron ahí mal pegada. No, tenía que ser que naciera con ese defecto. Es como hay gente que nace de pronto con un pie más largo que el otro. Y yo creo que todos los que tenemos aquí tenemos un pie más largo que el otro, una pierna. Todos aquí tenemos una pierna más larga que la otra. Ahí les dejo la tareita esta noche. A ver quién les mide las piernas. Pero ustedes ven que a veces en los teléfonos inteligentes usted pone, por ejemplo, una identificación con su huella digital, por ejemplo, de este dedo. Yo he intentado prender mi teléfono con este. No me lo acepta. O sea, nosotros tenemos diferencias en el cuerpo. Esas son las únicas diferencias que se aceptaban en los sacrificios de los animales. Un poquito de más o un poquito de menos. Si nosotros comparamos a Cristo cuando vino a esta tierra, lo comparamos con Adán, ¿qué tenía Cristo en comparación con Adán? ¿Un poquito de más o un poquito de menos? ¿Qué tenía Cristo? ¿Un poquito de más o un poquito de menos? ¿O era igualito? Cristo tenía un poquito de menos. Por eso es que está escrito en 1 Corintios 15, el versículo 45. Así está escrito. El primer Adán fue hecho un ser viviente. El postrer Adán un espíritu vivificante. Aquí a entender que Jesús tiene un poco de más. Porque Adán no podía dar vida. Jesús sí puede dar vida. O sea, Cristo tiene un poco de más que Adán. Puede dar vida. Adán no puede hacer eso. No podía hacer eso. Pero Adán sí podía hacer una cosa. Por ejemplo, mientras estuviera en la armonía con Dios, mientras viviera de acuerdo a la armonía con Dios, todos los hijos que él procreara vivirían eternamente también. En ese sentido también como que se equilibra porque sí, Cristo nos da vida para siempre, pero Adán en su obediencia daba vida para siempre a todos sus descendientes, porque nadie nacía separado de Dios. Y Dios no va a condenar a alguien que vive siempre con Dios. Adán,
cuando cumplía las cosas, vivía por lo que cumplía. En la única persona en toda la Biblia que vivía por obras era Adán. Porque Adán vivía de acuerdo a todo lo que la ley decía. Y la Biblia dice que el que, como dice en Gálatas, el que cumple toda la Gálatas, dice que el que cumple toda la ley vivirá por ella. Pero eso era Adán antes del pecado. Pero después del pecado ya nadie puede vivir por la ley. Nadie será salvo por la ley, jamás. Porque todos nacemos defectuosos, nacemos separados de Dios. Pero miren qué declaración tan tremenda del deseado de toda la gente, es página 38. Les recomiendo ese libro a los que no lo tienen. Deseado de todas las gentes, página 38. Jesús aceptó la humanidad cuando la especie se hallaba como debilitada por 4,000 años de pecado y con todos los efectos de la herencia genética. ¿O entonces Jesús tenía de más o de menos? De menos. Jesús nació con de menos. O sea, si es el corderito, era el corderito con la patita más corta. Eso es lo que quiere decir ese símbolo. Entonces, ¿qué representa el animalito con un poquito de más o un poquito de menos? Representa a Cristo con toda su herencia que recibió de los hombres. Porque él recibió la parte genética de parte de la mamá también, ¿o no? De parte de María. Y lo que María le transmitió no fue el barro antes del pecado, sino el barro después del pecado. Bueno, yo creo que está claro, ¿no? Bueno, hermanos, por eso es que yo entiendo cuando un día el joven rico le pregunta a Cristo, o le dice, maestro bueno, ¿qué haré para tener la vida eterna? Yo sé que en este versículo más de uno de nosotros nos hemos empantanado. Porque mire lo que Jesús le contestó al joven rico. Jesús le respondió, ¿y por qué me llamas bueno? Ninguno es bueno sino solamente ¿quién? Jesús lo dijo por humildad o reconociendo lo de menos que tenía. ¿Lo dijo por humildad? ¿O lo dijo por su humanidad? Es que ¿cómo vas a comparar la humanidad de Jesús con la divinidad? ¿La humanidad de Jesús tenía debilidad o no? Claro, tenía momentos de tristeza. Cuando estuvo en el Getsemaní dudó si acepto o no acepto. Por eso cuando Cristo dice, ¿por qué me llamas bueno?, está reconociendo su naturaleza humana debilitada por 4,000 años de pecado. Por eso dice, no hay nadie bueno. Si el que es bueno dice, nadie es bueno, ¿cómo es que uno se cree bueno? Si el que es justo y sin pecado dijo, ¿por qué me llamas bueno? Yo no soy bueno. Bueno solo es mi Padre. Tremendo, ¿no? O sea que Jesús no solamente lo dijo por humildad, lo dijo porque tiene profundidad teológica. Y también lo dijo por engrandecer ¿a quién? A su Padre Celestial. Por 3 razones por lo menos. Bueno, aprendamos nosotros la lección de Jesús entonces. Aquí está. Miren cómo Jesucristo tenía un poquito de menos. Dice en Hebreos 5:7 que Cristo en los días de su carne, o sea, en los días de su debilidad, porque al tomar carne no se hizo débil. El que es perfecto, el que es Dios, se hace carne, ¿no se puso débil o no? Se puso débil en un cuerpo débil, un cuerpo que fue tentado, un cuerpo que el demonio le ofreció estas riquezas. Entonces, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte, fue oído gracias ¿a qué? A su temor reverente. Lo que le hacía falta a Jesús se suplió con su temor reverente. Hermanos, es extraordinario el mensaje que nosotros encontramos aquí en todo esto. Dice Hebreos 5:8, y aunque era el Hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Si aprendió la obediencia era porque él nació con un poquito de más o con un poquito de menos. Si aprendió, ¿es porque ya lo sabía todo o porque nació con menos? Nació con menos y le tocó que aprenderlo. Le tocó aprender. Y por eso, hermanos, nosotros cuando estemos padeciendo, tomemos la lección de Jesús.
Aprovechemos el padecimiento, el dolor, la enfermedad, el sufrimiento para aprender como Jesús aprendió. Nos sujetamos más al Señor y lo alabamos más, en fin, porque Dios es bueno. Entonces, hermanos, Jesucristo nació con un poco de menos. Y vea lo que dice Hebreos 5:9, tremendo lo que dice Hebreos 5:9. Y habiendo sido perfeccionado, ahí está la prueba, Jesús nació con un poco de menos, porque Él no nació ya perfecto, completo. Nació para ser perfeccionado en cada etapa, en cada etapa. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación, ¿solamente para quiénes? Para todos los que le obedecen. Bueno, ya casi estamos llegando al final. Miren ustedes, habían ofrendas vegetales. No solo era de carne, habían ofrendas vegetales. Pero todas las ofrendas vegetales, por ejemplo las de granos, ¿qué tenían que hacer con los granos? Molerlos, macerarlos. Había que reducirlos a polvo los granos. Y después ese grano que había sido molido, lo amasaban con aceite. Y ahora sí estaba listo para una ofrenda. ¿Qué representa eso? ¿Será que es un símbolo de Jesús o no? Claro que sí. Jesucristo es el grano de trigo que fue molido por nuestras rebeliones y pecados. Jesucristo es ese grano de trigo que fue molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga nosotros fuimos curados. Jesús es representado por ese grano de trigo que es molido. Ahora, el grano de trigo ya molido había que mezclarlo ¿con qué? Con aceite, y el aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Entonces vemos acá que Cristo, mediante el Espíritu Santo, se ofreció a sí mismo sin mancha delante de Dios. Entonces Cristo es la harina, porque se hizo harina por nosotros, fue molido por nosotros, y la textura que Él tomó fue la que le dio el aceite, le dio el Espíritu Santo. Y así Jesucristo fue una ofrenda de vegetales de olor grato delante de nuestro Dios. Bueno, entonces, había ceremonias, y no olviden el tema de mañana. Mañana tenemos un tema sobre las fiestas. Había una ceremonia donde esos panes que hacían deberían ser sin levadura. Y la gente tenía que comer el pan en esa fiesta sin levadura, y era la fiesta de la Pascua. ¿Qué representa la levadura? Dice 1 Corintios 5:7, limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces Cristo es representado por el pan sin levadura. O sea, Cristo fue sin pecado en la fiesta de la Pascua. Pero hermanos, o corroborémoslo aún más, 1 Corintios 5:8 explica exactamente lo que representa la levadura. Dice, así que celebremos la fiesta no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura, de sinceridad y de verdad. ¿Qué representa el pan sin levadura? Sinceridad y verdad. ¿Y es un símbolo de Cristo? Claro, es un símbolo de Cristo. Cristo es el pan sin levadura. Es el pan vivo que descendió del cielo. Y en Él no hay levadura, Cristo no es inflado. Algunos de nosotros de pronto tenemos demasiada levadura. Nos inflamos demasiado, hermano, nos queremos mucho. Y el Señor quiere que seamos panes ácimos. Panes ácimos, sin orgullo, llenos de sinceridad y llenos de verdad. Ahora, todas las ofrendas vegetales tenían que ser sazonadas con sal. ¿Y qué representa la sal? Bueno, en Levítico 2:13 dice que la sal es símbolo del pacto que Dios hizo con su pueblo. ¿Se dan cuenta que no era un asunto de clase de culinaria ni de cocina? Era un asunto de simbología tremendo. La sal significa ¿qué? El pacto que Dios hace con nosotros. Por eso todas las ofrendas debían llevar ¿qué? Sal. Bueno, dice en Efesios 2:12, en aquel tiempo nosotros estábamos ¿cómo? Estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos, a la sal,
Estábamos ajenos al pacto de la promesa, estábamos sin esperanza, estábamos sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Entonces, ¿qué representa la sal? El pacto que Dios ha hecho con nosotros. Y ese pacto lo hace a través de Cristo Jesús. Bueno, entonces, la última cosa que le agregaban a las ofrendas vegetales era incienso. ¿Se imaginan? El pan amasadito con aceite, sin levadura, con sal, pero le agregaban incienso. ¿Y qué representa el incienso? Bueno, el incienso nosotros sabemos que representan en Apocalipsis las oraciones de los santos. Entonces, hermanos, conclusión, todo en el santuario los animales representaban ¿a quién? A Cristo Jesús. Animales sin defecto y animales, como en el caso que vimos, con un poquito de más o un poquito de menos. Pero hermanos, se dan cuenta, nos damos cuenta cómo todo habla de Cristo y todo habla del plan de la salvación. En el día de mañana nosotros vamos a hablar de las fiestas de Israel, todas las distintas fiestas y lo que representaban esas fiestas. Hay un texto muy difícil de la Biblia donde dice en Colosenses: por lo tanto nadie más lo juzgue a ustedes ni por comidas, ni por bebidas, ni por lunas nuevas, ni por sábados, lo cual es pura sombra de lo que habría de venir. Y ese texto hay alguno que tiembla, le da miedo con el versículo. No, ese es de los mejores versículos, al contrario, no nos den miedo esos versículos, porque ese es el versículo que vamos a estudiar mañana, junto con toda la fiesta de Israel. Bueno, hermanos, pues hemos terminado. Alabado sea el nombre de nuestro Señor. Vamos a ponernos de pie, vamos a terminar con oración. No se olviden, mañana aquí los esperamos para seguir viendo la película de Guardianes de la Flama a las 7:15. A las 7:30 tenemos el inicio de la clase, el sorteo. Todavía algunos tienen chance de ganarse el libro. Nos queda jueves y viernes. Hay 2 libros más para sortear. Serás tú el próximo, no te lo pierdas mañana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos esta noche porque nos permitiste el estudio de tu palabra. Realmente que nos gozamos en Cristo, nuestro príncipe, nuestro sumo sacerdote, el hombre que se hizo común y corriente, el Dios que se hizo hombre, el que se hizo pobre, para que en su riqueza nosotros fuéramos, en su pobreza nosotros fuéramos enriquecidos. Aquel que tomó de menos para hacer de nosotros de más. Padre, danos esa bendición de que nuestras vidas estén sazonadas con sal, que nuestras vidas estén llenas del incienso, de la oración y de tu intercesión. Llévanos con bien a casa con tu gran bendición que dice: Jehová te bendiga y te guarde. Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce a ti su rostro y ponga en ti paz. Amén.